Transmite desde el Eje Cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Que afectan, en este caso, al pueblo cuyauro. Este es el resultado de la fase 2 de la operación 10%. La entonces alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, en el año 2014, como es de conocimiento de todos los ciudadanos de Armenia, tramitó un acuerdo en el Consejo Municipal para establecer una contribución por valorización del orden de los 100.000 millones de pesos en sumas grandes. Ese acuerdo fue aprobado por el Consejo Municipal en octubre del año 2014. Las obras que deberían financiarse con cargo a dicha contribución le fueron confiadas en abril y mayo del 2015 a la empresa de desarrollo urbano de Armenia, EDUA, como le dicen aquí, a través de sendos contratos interadministrativos. Como sabe el pueblo de Armenia, el régimen legal de contratación de la EDUA es de contratación privada, un poco como lo que ocurre con los grandes fondos que a nivel nacional hacen contratos hoy, que tienen un régimen de contratación distinto a la Ley 80, que es la contratación pública. Y con arreglo a ese régimen de contratación privada, se seleccionaron los contratistas de las obras que se financiarían con los recursos de valorización, el diseñador y el interventor de esas obras. El 21 de julio del 2015, para cuando aún no se había efectuado el recaudo de valorización, se celebró el primer contrato de obra por 30.000 millones de pesos para la construcción de 4 obras viales. De estas obras, a la fecha solo se han concluido 3. Y fueron financiadas inicialmente con cargo a empréstitos internos que otorgaron bancos comerciales, es decir, no con los recursos de valorización que aún no se habían recaudado de los ciudadanos de Armenia. El 23 de diciembre del 2015, una semana antes de concluir el periodo correspondiente, se celebró el segundo contrato de obras por 80.000 millones de pesos. Dicho contrato tenía por objeto la construcción de 6 obras de infraestructura urbana. De esas 6 obras se suprimieron, como es de conocimiento de ustedes, 3 en el periodo 2016-2017, de la administración 2016-2017, y las 3 restantes tienen un promedio de ejecución muy inferior al 10% según certificaciones que obran en el expediente. Los dineros de este segundo contrato, es decir, del de 80.000 millones de pesos, sirvieron para ejecutar los 3 contratos, las 3 obras de infraestructura del primer contrato de 30.000 millones de pesos. O sea, las platas del segundo contrato se utilizaron para las obras del primer contrato. Los contratos de obra, los de interventoría y los de diseño fueron todos adjudicados a empresas vinculadas al señor Fernando Díez Cardona, quien actuó en unión temporal con el empresario antioqueño Moreno. Todos estos contratos, el contrato número 1 de los 30.000 millones, el contrato número 2 de los 80.000 millones, fueron formalizados sin que existiera siquiera diseños para las obras que se estaban contratando. Diseños que fueron realizados posteriormente a la firma de los contratos por el mismo contratista que ejecutaría la obra.
Y el segundo contrato fue suscrito, inclusive el de diciembre del año 2015, fue suscrito sin que existiera siquiera certificado de disponibilidad presupuestal. Certificado este que fue otorgado por el nuevo alcalde de la ciudad 3 meses después que desdicen de la conducta ética de los servidores públicos. A través de prueba testimonial y documental se acredita que desde el año 2014 el señor Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la alcaldesa de la época, y el contratista Fernando Díez Cardona habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a la empresa de Díez Cardona, a cambio de que se le entregara al esposo de la primer mandataria de Armenia el 10% de los contratos de obra pública e interventoría, y el 100%, no el 10%, sino y el 100% del valor de los contratos de consultoría de diseño de las obras, que como lo he dicho, no se habían efectuado previamente a la adjudicación de los contratos. Esta presunta conducta delictiva, óigase bien, ha sido reconocida, expresa, libre y autónomamente por el contratista mismo de las obras, señor Fernando Díez, en 2 interrogatorios surtidos después de su captura en la ciudad de Medellín ante la fiscal de conocimiento. Es decir, hay obra confesión de parte del propio contratista del acuerdo al que llegó con el esposo de la mandataria local. Este acuerdo del año 2014, cuando apenas se tramitaban en el Consejo los acuerdos para imponerle una carga tributaria, eso es lo que es absolutamente criminal, imponerle una carga tributaria a la ciudadanía que tenga por destino bolsillos particulares. En el año 2014, cuando se tramitaban los acuerdos en el Consejo para el pago de para la definición de la contribución de valorización, se hizo un primer pago de 300 millones de pesos por parte del contratista, como lo ha acreditado ante la Fiscalía, que habría tenido como beneficiario al señor Valencia Salazar. Insólito mecanismo de arras en procesos de corrupción pública. No tiene antecedentes en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional. Posteriormente, el señor Valencia se habría reunido con los secretarios del despacho de la exalcaldesa para definir los mecanismos legales y de procedimiento para asegurar el direccionamiento del contrato a favor de la unión temporal de los señores Díez y Moreno. Los secretarios del despacho, de acuerdo con las evidencias recaudadas por la señora fiscal y el grupo de investigadores, habrían convenido en ese procedimiento de direccionamiento y de violación del principio de selección objetiva que obliga a todos los servidores públicos. En el expediente, además, obra evidencia documental y testimonial que daría cuenta que las entregas de las sumas de dinero del acuerdo ilícito se llevaron a cabo en efectivo, muchas de ellas al interior de centros bancarios de la ciudad de Armenia. Cheques que se cambiaron en efectivo, se entregaron en las propias sedes bancarias,
a los señores Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, que tendrían como destinatario final la familia Valencia. Transmite desde el Eje Cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy.